Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este tiempo de meditación de la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para estudiar, para meditar y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno esas palabras que nos levantan y nos fortalecen. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento, la leche espiritual no adulterada que fortalece nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones todo el tiempo. Por eso nuestro consejo y nuestro deseo desde aquí, desde este canal, es que usted tenga comunión con la palabra. Ese es realmente nuestro gran objetivo con estos programas y con estas meditaciones, que cada uno se acerque a la palabra de Dios, que cada uno entre en comunión con el Padre y conozca esos secretos y los propósitos o el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IDEA y del canal les doy la bienvenida. Y pues antes de entrar en la meditación del día de hoy, invitarles que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta y que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, que miren los contenidos, las diferentes listas de reproducción y, y bueno, también adicionalmente invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura de la Biblia, que lo tenemos abierto ya hace unos cuantos meses y pues ha sido de mucha bendición para muchísimas personas que han estado involucrados y han estado participando. Tenemos sesiones de lectura por estos días de junio, tenemos sesiones eh, todos los días, pero habitualmente, oficialmente, las sesiones son el miércoles a las 10 de la noche y el sábado a las 6:30 de la mañana. Así que yo les invito a que participen, toda la información está en la cajita de descripción. Vamos a continuar entonces con el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Y en esta tercera parte, pues vamos a ver algo bien especial. Capítulo 26, pues aquí ya a partir de ahora comienza pues prácticamente el final del relato que Mateo nos ha dejado, donde pues a lo largo del relato el Señor nos ha dejado enseñanzas, le ha dejado instrucciones a los discípulos y ha sentado todas las bases de la doctrina. Pero a partir del 26, pues ya vamos a ir viendo el proceso. Lo que vemos específicamente en este capítulo 26 son las últimas horas antes de la crucifixión. Vemos cómo el Señor pues terminó de dar la enseñanza de Mateo 24 y 25 y se fue a preparar la cena de la Pascua. La cena de la Pascua es una noche y finalizando esa noche pues van a ocurrir unos acontecimientos muy especiales. Y vamos a ir al versículo 30 para aprender algo bien especial. Dice, verso 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Recordemos que los discípulos estaban celebrando el Shabbat. Ellos estaban celebrando el Shabbat, ellos estaban muy contentos haciendo esta celebración. Recuerden que en medio del Shabbat y la cena de Pesach, ellos estaban celebrando Pesach. Ellos estaban celebrando la Pascua. Y en medio de la cena de Pesach, el Señor levanta su copa y levanta el pan y instituye la Santa Cena. Él dice, esta copa, que es la de la redención, y este pan, eh, significan el sacrificio que yo hago,
que mi cuerpo es derramado, que mi cuerpo es molido y que la sangre es derramada. Y cada que ustedes hagan esto, pues recordarán el pacto, el nuevo pacto. Y es una manera simbólica de recordar el pacto que nosotros tenemos. Y esto nos deja una enseñanza, mire, y es que como cristianos nosotros tenemos que tener un pacto con el Señor. Nosotros tenemos que aprender a vivir un pacto con Cristo. Y esto es importante. Mire, un pacto es similar a un matrimonio. Muchas veces hay personas, parejas, que, pues, que conviven sin casarse. Y eso es una cosa muy común en estos tiempos, pues parejas que viven así. Y sí, son fieles, se aman, se cuidan el uno al otro, son responsables el uno al otro, todo lo tienen, pero les falta la legalización, les falta el compromiso, les falta ese papel firmado. Entonces, pues muchas personas dicen, pero si yo lo tengo todo, ¿qué más? ¿Qué más voy a hacer? Mire, les falta lo más importante, sellar la bendición, sellar el compromiso. Mire, ahí donde está. Hay muchas personas como cristianos, como creyentes, que son similares a la pareja que convive sin casarse. Son similares. Vienen a la iglesia, leen la Biblia, participan de los cultos, tienen una vida santa y todo eso, pero no han asumido compromisos con Cristo. No han asumido compromisos con la iglesia. Van por las ramas, van por los lados. Hoy vienen, mañana no vienen, vienen un día a la reunión, faltan 3 semanas y les da igual. O sea, no asumen compromisos. Pero, ¿cuál es el vivir en pacto? Asumir un compromiso con el Señor. Asumir un compromiso de santidad, de entrega, de servicio, de amor por Cristo, de verdadero amor por Cristo. De eso se trata. De eso se trata vivir en pacto. Y eso es lo que nos recuerda la Santa Cena. Y entonces ellos, dice aquí en el versículo 30, que ellos, dice que cuando hubieron cantado el himno para el cierre de Pesaj, se acostumbraba cantar unas canciones. Ahora, ¿cuál es el himno que cantan? No estamos hablando del himno nacional ni nada de eso, para que ustedes entiendan. Hay muchos que a lo mejor es primera vez que escuchan estos audios o la primera vez que se acercan al, al cristianismo. Y les voy a explicar que dentro de la iglesia cristiana, se manejan una cosa que se llama himnos, que son canciones muy solemnes. Y las canciones más solemnes que hay dentro de la Biblia, pues son los salmos. Y hay unos salmos que son los que precisamente se cantan en Pesaj, que son los salmos del 113 al 118. Estos salmos tienen un nombre, salmos Jalel o Aleluya. Son salmos de alabanza. Alabanza para darle gracias al Señor, para darle gracias al Eterno. Yo le invito a que al terminar este audio, pues tome su Biblia y vaya a leer esos salmos. Salmos del 113 al 118. Esos eran los cánticos que ellos cantaban y con los que alababan y le daban gracias al Señor. Miremos que aquí hay un grupo de personas que cuando terminaron esa celebración salieron al Monte de los Olivos. Realmente el lugar que por tradición se conoce, eh, se conoce que fue el lugar de la última cena, el aposento alto, pues está muy cerca del Monte de los Olivos. Entonces dice que ellos salieron después de que cantaron el himno, de que cantaron y alabaron al Señor, salieron al Monte de los Olivos. Entonces aquí Jesús les da una enseñanza en el versículo 31 y les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mire, una vez más el Señor les dice y les da una advertencia. Mire, estamos alabando al Señor, pero ustedes se van a escandalizar de mí. Ustedes van a pasar
van a pasar un susto y se van a escandalizar. Y aduce, o sea, cita una profecía de Zacarías, Zacarías 13. Y una vez más Mateo nos deja por escrito que el Señor viene en todos sus aspectos a cumplir con todas las profecías establecidas para él. Zacarías 13:7 nos dice precisamente esto: herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí Mateo, que ya vamos en el capítulo 26, pero desde el primer capítulo nos está explicando que en la vida del Señor se cumplen todas las profecías. Todo lo que está citado de Él en el Antiguo Testamento, en los profetas mayores y menores, se está cumpliendo y se ha cumplido. Y se va a cumplir. Por eso aquí tenemos, mire, vuelve otra vez, volvemos con el mismo tema, la importancia de tener conocimiento del Antiguo Testamento, la importancia que hay de conocer las profecías del Señor. Hay muchas corrientes cristianas, muchos grupos cristianos que han anulado por completo el Antiguo Testamento y dicen pues que el Antiguo Testamento ya, eso es para los judíos, eso ya no se usa, eso ya no va, que ahora lo que hay es el nuevo y porque ya no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia. Eso es lo que, lo que dicen muchas personas, pero no es así. Recordemos que el Antiguo Testamento a nosotros siempre nos mostrará un problema, el problema que tiene el hombre. Eso nos muestra siempre, esa es la realidad que nos deja ver el Antiguo Testamento, que el hombre tiene un problema. Pero el Nuevo nos muestra la solución a ese problema, la solución que viene de parte de Dios, y la solución es Cristo. Ahora, aquí una vez más Mateo nos está demostrando que Él es el Mesías. Él es el personaje de quien se habló durante tantos años en las profecías. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores hablaron del Señor. Por eso es necesario conocerlo. Entonces, cuando usted y yo hemos conocido el Antiguo Testamento y llegamos a este punto del Evangelio, entonces podemos certificar: este hombre era el Mesías. Este hombre es el ungido, es el Salvador, es el prometido de Dios. Aún en estos detalles. Y entonces el Señor cita esta profecía de Zacarías y les dice a los discípulos: ustedes se van a escandalizar, ustedes se van a avergonzar. Dice, y aquí nos muestra una realidad profética: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mire, y esto es una realidad que el pueblo, que los discípulos iban a vivir, la dispersión. Pero no estoy hablando de la dispersión de que se fueron a Babilonia o que hay unas tribus perdidas. No, estamos hablando de que cuando vienen los problemas o que van a venir problemas, estos discípulos van a entrar en dificultades. Estos discípulos iban a entrar en dificultades, pero mire lo que dice el versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mire, después de la muerte del Señor, 1 o 2 días o 3 días después, los discípulos iban a quedar devastados, iban a quedar muy mal. Mire, el Señor muchas veces les mostró, les habló, les dijo: voy a morir, yo voy a morir y voy a resucitar. Pero parece que esa parte como que no la escucharon o no la entendieron. Bueno, sus oídos estaban cerrados, sus oídos estaban cerrados, sus ojos estaban cerrados. Total, que vemos el fenómeno que después de que el Señor murió ellos quedaron mal. Quedaron mal. De hecho, en Juan se nos relata que esos discípulos volvieron a pescar, volvieron a la labor. Pero aquí el Señor les dice: voy a ir delante de vosotros a Galilea. Y a partir de aquí
viene, viene el Señor anunciando y diciéndoles: iré delante de vosotros a Galilea, allá los espero, allá voy a estar. ¿Y qué tiene Galilea? Mire, Galilea es el lugar donde todo empezó. Vamos a mirarlo así, el lugar donde todo empezó. ¿Dónde empezó el ministerio del Señor? En Galilea, en Capernaum. ¿Dónde los discípulos conocieron al Señor? Junto al mar de Galilea. Junto al mar de Galilea, el Señor llamó a Pedro, a Juan, a Mateo, a Natanael, a cada uno de ellos. O sea, fue en Galilea donde ellos descubrieron el propósito para su vida. Y aquí esto nos deja también una gran enseñanza. Mire, muchas veces, nosotros hemos descubierto en el Señor el propósito. Hemos descubierto ese primer amor, pero con cosas que pasan y a lo largo que va transcurriendo, en la medida que va transcurriendo el tiempo, pues muchas veces tendemos a enfriarnos. Muchas veces tenemos la tendencia a tener un enfriamiento espiritual, un acostumbramiento espiritual, y se nos va enfriando eh, muchas cosas en nuestra vida espiritual. Pero ¿sabe qué nos dice el Señor? Que después de la resurrección, el Señor va a volver a seducirnos, va a volver otra vez. Vamos a volver al primer amor con Él. Eso significa Galilea, vivir el primer amor, volver a donde todo empezó. Y eso es lo que les dice, lo que les está diciendo el Señor. Después de que haya resucitado, iré delante de vosotros. Y esto es algo que a partir de aquí eh, se los va a decir el Señor varias veces. Iré delante de vosotros a Galilea. Recuerden esta palabra, se los va a decir. Y yo le invito a que usted esté, amado lector, muy atento, porque el Señor tenía un propósito en Galilea, volverlos a llevar allí. Mire, Jerusalén representaba para ellos peligro. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, pues que era la capital, allí es donde van a crucificar al Señor. Y allí es donde está el ente de poder. Allí es donde están los poderosos que van a perseguir, que van a poner en la mira a esos discípulos. Pues el Señor lo que hace es sacarlos de ese entorno de peligro. Básicamente es eso también. El Señor los saca y los lleva a un lugar tranquilo, a esas aguas de reposo. Vuelve otra vez al mar de Galilea, a donde todo empezó. Y aquí, lección que vamos a aprender. Cuando las cosas se ponen mal, cuando las cosas eh, empiezan a volverse en oscuras, cuando ronda el problema, cuando ronda los nubarrones en nuestra vida, vaya con el Señor a donde todo empezó. Vuelva a esa Galilea, vuelva a esos primeros pasos, vuelva a ese primer amor, vuelva a hacer ese devocional por la mañana, vuelva a alegrarse y a gozarse en el Señor con las alabanzas, vuelva a gozarse en el Señor con la palabra de Dios. Eso es volver a Galilea, volver a donde todo empezó, dejarnos enamorar del Señor otra vez. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mire que aquí encontramos otro detalle que también vamos a empezar a ver a partir de este momento. Y es, y es en la vida de Pedro. La, la caída de un discípulo. La caída de un discípulo. Mire, ¿y qué vemos aquí? Entonces usted puede decir, pero este versículo a mí no me habla de caída. Mire, aquí vemos orgullo. Yo estoy bien, a mí no me va a pasar nada. Eso es lo que dicen muchos, ¿verdad? No, no se preocupe que a mí no me va a pasar nada. Mire, aquí nosotros tenemos que aprender a, a ser humildes. Y eso es lo que vemos aquí en Pedro. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré.
Hay un dicho que dice, no digas, de esta agua no beberé. Y es un dicho muy sabio. ¿Y Pedro qué dijo? Todos se pueden escandalizar, pero yo voy a estar firme. Y esas es las palabras de alguien que, que tiene mucho orgullo en su vida, que tiene mucha autosuficiencia. Y ese es el principio de la caída de un cristiano. Pensar, a mí nunca me va a pasar nada, o pensar, yo nunca voy a caer, yo nunca me voy a alejar de ti. Miren, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser humildes y ser conscientes que por el orgullo empieza la caída. Por el orgullo, por la autosuficiencia, por la altivez y por creer que nosotros somos los más fuertes. Por ahí empieza la caída de un cristiano. Y eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de Pedro. Mire, este personaje, vemos cómo el Señor lo conquistó y vemos que él era un poquito impulsivo en sus reacciones. Acuérdese que una vez el Señor les estaba enseñando y les pregunta, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos respondieron, no, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el otro. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y inmediatamente responde Pedro de una manera enérgica, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, Pedro era una persona muy impulsiva y lo vamos a ver. Pero aquí vamos a empezar a ver una caída. Vamos a empezar a ver un proceso de caída. Y aquí tenemos que aprender nosotros a cuidar nuestra vida y a cuidar nuestro corazón. Paulatinamente vamos a ver cómo Pedro desciende, pero también vamos a ver cómo asciende. Ahora, para esto tenemos que recurrir no solamente al Evangelio de Mateo, también en otros evangelios nos va a ir dando información acerca de cómo Pedro se levanta, o sea, cómo cae un cristiano, pero también cómo se levanta. Y aquí vemos un, un- un- un primer, un primer paso, el orgullo y la autosuficiencia. Jamás me pasará esto, jamás te negaré. Mire lo que dice. Y entonces Jesús le dijo, mire lo que dice el verso 34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Señor todo lo conoce y el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces hablamos mucho. Salen por nuestra boca palabras, palabras muy fuertes, pero el Señor lo conoce todo. El Señor sabe lo que hay en su vida. Así que, mire, aprendamos, aprendamos a vivir con humildad. Mire la respuesta que Pedro le da. O sea, después de que el Señor le dice, Pedrito, tú esta noche me vas a negar 3 veces. Y mire la respuesta en el versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire esto, o sea, Pedro insistió. Pedro insiste, a pesar de que el Señor le acaba de dar una palabra y le acaba de decir, Pedro, usted no diga nada, porque esto es lo que va a pasar. Pero sin embargo, en su orgullo, en su autosuficiencia, Pedro dice, no, Señor, yo jamás te negaré. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tener cuidado de lo que decimos, de las palabras que decimos, de las acciones que tenemos. Siempre teniendo cuidado y sobre todo sabiendo que en nuestra vida somos débiles. Mire, si al estudiar las cartas de Pedro vamos a encontrarnos algo, y es que vamos a encontrarnos a un Pedro maduro, a un Pedro anciano, que nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro lo vivió en sus carnes. Pedro lo vivió. Si Pedro lo dice, es porque él lo vivió en sus carnes. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En otra parte dice,
humillados bajo la poderosa gracia de Dios, porque Él los exaltará cuando fuere el tiempo. Mire, tenemos que aprender a vivir en humildad y siempre, siempre tener claro que nosotros sin Cristo, sin Dios, no somos nada. Por nuestras propias fuerzas, nosotros no vamos a lograr nada. Es con Dios, porque en nuestra humanidad somos débiles. Y aunque digamos muchas cosas, tenemos que ser conscientes de esa humanidad, de esa debilidad que vivimos, amado Hijo de Dios. Así que, mire, el apóstol Pablo también nos decía otra palabra: el que esté bien, cuide que no caiga. Siempre nosotros tenemos que tener claro que somos pecadores y que somos débiles, pero que en medio de esa debilidad el Señor nos levanta, el Señor nos fortalece. Y tenemos que pedirle al Señor que esas debilidades no nos ocasionen una caída. Por eso es la ocasión de estar humillados, de estar buscando al Señor, de estar reconociendo nuestras debilidades y que con Él, solo con Él, podemos fortalecernos y podemos levantarnos. Mire, de aquí de Pedro aprendemos esto. Nunca piense que usted nunca va a caer. Nunca piense que usted nunca se va a alejar. Porque si usted descuida su corazón, si usted descuida su comunión, si usted descuida su caminar con Dios, es lo primero que va a pasar. Así que cuide su corazón, cuide su vida y escuche la voz de Dios, escuche al Maestro, escuche lo que el Señor tiene para usted. A lo mejor usted estará pasando por un tiempo de prueba. Pues mire, a partir de ahora vamos a encontrar una respuesta, vamos a encontrar respuestas. Respuestas. A lo mejor usted como cristiano cayó, pecó y aún le costará levantarse. Pero aquí, a partir de este capítulo 26 de Mateo, nos va a dar respuestas en el ejemplo de Pedro. Cómo Pedro cayó, pero también el Señor lo restauró. ¿Y dónde lo restauró? ¿Y dónde restauró a sus discípulos? En Galilea. Por eso es muy importante volver a Galilea, volver al primer amor, volver a estar con Él, a donde todo comenzó. Padre Santo, te damos muchas gracias en este día. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra, por darnos esta oportunidad una vez más de recibir esa palabra que nos fortalece, que nos llena, que nos levanta, que sacia todo nuestro ser, Señor. Padre, reconocemos hoy nuestras debilidades. Reconocemos hoy, amado Padre, que en muchas o en todas las áreas de nuestra vida somos débiles. Padre, pero también tu palabra nos dice que tu poder se perfecciona en medio de la debilidad, Señor. Por eso hoy queremos poner todas nuestras debilidades en tus manos. Queremos pedirte, amado Señor, que tomes cada una de ellas y que nos ayudes a mirarte a ti, a confiar en ti, Señor, a estar mirándote cada segundo de nuestras vidas y estar dependiendo de ti, porque no queremos caer, Señor, porque no queremos fallarte, porque no queremos alejarnos de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que saques de nuestra vida todo tipo de orgullo, toda autosuficiencia, así como la tuvo Pedro, Señor. Saca de nuestras vidas, Padre Dios, el hecho de creer que jamás te fallaremos. Padre Santo, ayúdanos a confiar en ti, a permanecer, pero sobre todo, Señor, a entender de que si no te buscamos, de que si no vivimos en el Espíritu, esta carne, este cuerpo pecaminoso, un día se levantará y hará cosas que a ti no te agradan, Señor. Por eso nuestro anhelo es, Señor, que tu presencia controle nuestra vida, Señor.
Que tu presencia controle nuestra mente, que tu presencia controle nuestro corazón, que tu presencia controle todo nuestro ser, Señor. Padre Santo, ayúdanos a volver contigo a ese primer amor, Señor, a dar contigo los primeros pasos. Ayúdanos, Padre Dios, a volver a donde todo empezó, a recordar aquellas primeras obras, aquellas primeras palabras, aquel tiempo, Señor, cuando tú nos sedujiste, cuando tú nos conquistaste y cuando nos enamoraste y nos enamoramos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir una relación de pacto contigo, una verdadera relación de pacto, Señor, y reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que nosotros somos tus ovejas, tus hijos, tus escogidos, tus siervos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, por tu bondad y fidelidad, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.